Esta mañana en Telematutino 11 nos sentimos muy complacidos de recibir al licenciado Isidoro Santana, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, economista, investigador, consultor económico de políticas macroeconómicas. También ha sido autor de numerosos estudios de la pobreza, de distribución de ingresos, política de educación, salud y seguridad social. También es miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y fundador de Participación Ciudadana, articulista, educador. Bienvenido a Telematutino 11. Y también comunicador, porque estuvo también ahí ha estado, no sé si está todavía, en programas de televisión como productor y sí, comentarista. tuvimos un programa por aquí mismo, el programa Siglo XXI, pero ya hace mucho que... Exactamente, pero tiene la experiencia. Bienvenido, don Isidoro, un placer que esté con nosotros. Gracias, Jacqueline, para mí un placer también. Bueno, y muy a tono su participación en razón de aprovechar su experiencia como exministro de Economía y también como investigador y bueno, y como economista en sentido general. Y el tema que está planteado en estos momentos es como que si hubiera, y usted lo dice en uno de sus artículos, como si hubiera la convicción, quizá sin precedentes en años y periodos anteriores, de que hay que hacer la llamada reforma fiscal, de la que están conscientes los empresarios, de la que estaban conscientes, por lo menos en campaña, los partidos políticos, los que ya están en oposición y el gobierno, y la ciudadanía en sentido general, bueno, espera que algo pasará en ese sentido, porque esto es una tarea que está pendiente desde hace años y que está incluida en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, algunos entienden que ya es el momento. Y usted ha escrito numerosos artículos, incluso hizo 1, 2 y 3 con este tema, sí, bien ahí estructurado. Y uno de los aspectos que usted destaca es que la República Dominicana realmente se ha puesto los pantalones largos, porque en términos de institucionalidad democrática, porque hemos avanzado y tenemos una estabilidad política institucional sin la cual no hubiéramos tenido el crecimiento que hemos tenido hasta este momento, fundamentado en lo que usted nos relata, y dice que en los últimos, creo que será 50, bueno, después de la muerte de Trujillo, que nada más hemos tenido 4 crisis económicas, de la guerra civil y la locura de Balaguer, la de Hipólito, la de Hipólito en su momento, y que eso nos pone muy por delante de muchos países del área. Sin embargo, se está planteando la reforma, pero cada uno ha hecho su ejercicio. Hemos visto que grupos de investigación pues han hecho su propuesta de reforma. Los empresarios por su lado también han hecho sus enunciados en algunos casos y hasta su propuesta, que la tienen hecha también. Pero nadie quiere que se le toque ni con el pétalo de una flor. En uno de esos 3 artículos usted habla de hacer las correcciones. Cuando usted habla de hacer las correcciones, ¿hay que hacer las correcciones primero y la reforma, o las correcciones deben hacerse con la reforma? ¿Y cuáles serían esas correcciones? Sí, mira, Jacqueline, este es un problema del huevo y la gallina. ¿De que quién fue primero? El cual hay que ir trabajando, porque la mayoría de la gente siempre busca y tiene razón en una cosa, en que en el Estado se malgasta dinero. Sí. Y que hay corrupción, lo cual es cierto, y de eso conocemos históricamente. Pero la mayoría de la gente piensa que lo primero es corregir eso, y mientras no se corrija, no se paga. El problema es que yo nunca he visto a nadie que esté conforme con correcciones que se hagan, y yo creo que en el país, ¿verdad?, se ha ido avanzando en la mejoría de la forma como se gasta el dinero público. Se ha ido avanzando a lo largo de décadas, porque se han establecido una serie de reglas que antes no existían para contrataciones, para compra, para contratación de personal, para rendición de cuentas, que algo tiene que haber mejorado. Y por último, ahora por lo menos tenemos una fiscalía a la cual la gente le tiene miedo. Siempre habrá gente
que se atreva a meter la mano y bien profundo, pero no en los niveles que existía antes. Y yo dudo mucho que se llegue a un momento en el cual se diga, ah, bueno, ya perfecto, ya hay cero corrupción, hay cero ineficiencia, hay cero irracionalidad, ahora todo el mundo vamos a pagar los impuestos que corresponden. La gente nunca va a reaccionar así. La gente nunca va a reaccionar así. Por eso yo creo que hay que ir trabajando en ambas cosas simultáneamente. Porque además, para resolver muchos problemas, se necesitan más recursos. No es verdad que se van a resolver los problemas de policía y seguridad de la ciudadanía, los problemas de justicia, los problemas de seguridad social, de agua, etcétera, con los recursos que hay. Por más esfuerzo que hagan los funcionarios de un gobierno. ¿Y quién da la garantía, don Isidoro, de que ese dinero que se recaude y de que las deudas en que nos hemos metido realmente han sido para solucionar esos problemas? ¿Quién da esa seguridad? Y entonces, cuando usted habla de correcciones, por ejemplo, algunos dicen que es una aberración el subsidio eléctrico, que es una aberración las subvenciones y las exoneraciones que se le dan a determinados sectores. Si se corrigen todas esas cosas y se va a la realidad como es, ¿eso no sería un aporte? Claro que sí, un aporte grandísimo. Y seguridad nunca vamos a tener, porque al final... Bueno, subsidio eléctrico y subsidio combustible, por ejemplo, por mencionar dos. Y seguridad te dice que nunca vamos a tener. La ciudadanía es la que tiene que estar vigilante. Y para eso es la democracia, y la democracia debe tener una serie de pesos y contrapesos que obliguen a que las cosas se hagan de manera correcta. Todo el mundo sabe que que el subsidio eléctrico, eso es algo insostenible y además es injustificable. Pero en la práctica los gobiernos siempre, por razones políticas, tienen muchísimo miedo de tocarlo. Además de que también se necesita dinero para poder garantizar el cobro, porque aunque se dispusiera mañana que ya no va a haber subsidio, en la práctica... ¿Pues antes no había? En los 90 no había subsidio. Sí, había subsidio. Pero no en estos niveles, es decir... Sí, había subsidio. Lo que pasa es que se hacía de manera diferente a como se hace ahora. Antes, sencillamente, no... muchísima de la electricidad se perdía, muchísima de la electricidad se nos robaba, y lo que hacía el gobierno era que pagaba las deudas de la CDE en ese tiempo, que era la que se ocupaba, tomaba préstamos para resolverle problemas a la CDE, de modo que teníamos el mismo subsidio, lo que pasa es que lo teníamos disfrazado de otras formas. Pero bueno, la verdad es que yo creo que ha llegado el momento de que el gobierno introduzca reformas importantes, y si no lo hace ahora, entonces sería un fracaso. Y mira que, mirando las cosas de manera optimista, como tú decías al iniciar, este país tiene cosas muy positivas que lo hacen diferente al resto de América Latina o de casi toda América Latina. Como te decía, solo 4 crisis en 63 años, y algunas de ellas, bueno, una por la guerra de abril, otra por el COVID, más el caso Baninter. Y Balaguer con las obras. Y en una que Balaguer se alocó y comenzó a hacer cosas sin tener dinero. Y cuando vino a ver, el Banco Central tuvo que pagar la deuda pública con dinero inorgánico y eso generó una situación gravísima. Pero fuera de esas 4 crisis, la historia de esos 63 años es una historia de crecimiento y de estabilidad macroeconómica. Lo único que es muy desequilibrado. Muy desigual. Muy desigual. Una sociedad caótica. Que no le da un acompañamiento al ciudadano. Exacto, sí. Y hay que comenzar a buscarle solución a esas cosas. De hecho, desde hace más de 10 años, la Estrategia Nacional de Desarrollo
Y eso fue una cosa que se aprobó por un gran consenso nacional y se convirtió en ley y planteó la necesidad de que se llevara a cabo un pacto fiscal. Pero eso fue 2015. No, la estrategia se inició la discusión en el 2010. En el 2010. Y se aprobó formalmente como ley, creo que fue en el 2012, no recuerdo bien, pero ya venía la discusión. Y en todo ese tiempo, pues no se ha avanzado prácticamente en nada y yo ya no estoy seguro de que eso se pueda resolver mediante un pacto social así, al menos como fue planteado. Entonces, sí, yo veo que usted dice que en definitiva que la decisión final estará en el Ejecutivo y en el Congreso de lo que se vaya a aprobar. Yo creo que conforme con la tradición dominicana, algo hay que negociar, pero no pretender que se va a negociar impuesto por impuesto, sino negociar una serie de cosas sensibles y fundamentales que pueden ser parte de un pacto social. ¿A qué tipo de sociedad aspiramos? ¿Cuántos recursos necesitamos? Sí. Y por qué vías los vamos a conseguir, pero ya el resto no se negocia. Bueno, sí, esta discusión obviamente comenzó en el 2010. 2012 se habló de eso, después se le dio más formalidad, se suponía que en el 2015, que en el 2016 era inminente. Pero ahora que parece que por el tema de la deuda, algunos argumentan, no podemos seguir endeudándonos, ya hemos llegado al tope y la reforma tiene que ir. Y algunos entenderán que la reforma fiscal sería como que para que cumpliéramos mejor con el tema de la deuda. Si es para nada más hacerle frente a la deuda, ¿eso sería una reforma y valdría la pena? No, yo no estoy... Bueno, sabemos que el crecimiento de la deuda impone la necesidad de una reforma. Pero yo tampoco he estado de acuerdo nunca en que ese debe ser el motivo único o fundamental de porque si no, nos vamos a quedar casi igual. Exactamente. Porque lo que estamos hablando de querer un país con más garantía para el ciudadano y que haya más equidad en todo. Exacto. Entonces, ¿cómo se va a lograr? No va a estar dispuesta a pagar más impuestos nada más que para pagar deuda. Por lo menos gustosamente, porque los impuestos no es que la gente pague. No, nadie quiere. Claro. Pero la idea de una reforma fiscal como se plantea en la Estrategia Nacional de Desarrollo y como mucha gente lo hemos venido sosteniendo mucho tiempo, es básicamente para mejorar a la gente, para que los pobres no sean tan pobres, para que la clase media pueda tener más oportunidades y para que los ricos puedan desarrollar su riqueza mejor, porque cuenten con infraestructura, cuenten con reglas de juego claras y bien garantías, definidas. claro. Es decir, es para crear una sociedad más moderna. Y de eso es que se trata. La inmensa mayoría de los problemas que confronta la sociedad dominicana no los confronta, no se resuelven nunca con una carga fiscal de 13, 14 o 15%. Nunca lo ha resuelto nadie, nunca. Yo no conozco un solo país que con una carga fiscal de 14 o 15%, ni que tenga un buen servicio de policía o de salud. La de nosotros anda por ahí. Pero lo que se requiere como un 20 o 20 por ahí. ¿O a qué aspiramos? Es decir, con el hecho de que primero, casi no existen países con cargas tributarias tan bajas. Eso es un caso excepcional, lo que ocurre en República Dominicana. Sí, eso no. Mira, en América Latina solo hay 2 países con carga tributaria tan baja. Ciertamente su carga es relativamente baja, que son Panamá y Paraguay, pero en que el fisco tiene otras fuentes de ingresos. Por ejemplo, Panamá... el canal es una fuente importantísima de ingresos para el fisco. En Paraguay tiene una serie de presas hidroeléctricas que le generan recursos considerablemente grandes. Es decir que en América Latina tenemos el caso de Guatemala y República Dominicana.
Y la verdad es que con Guatemala yo no me gustaría compararme. No. Yo creo que deberíamos aspirar a cosa mayor. Guatemala es un país con muchos problemas. En definitiva, no es verdad. Hay algunos países en África con cargas tributarias tan bajas así, pero son excepcionales. Es decir, esto es algo que hay que solucionar. Y tú me preguntabas cuándo. La Estrategia Nacional de Desarrollo planteó que para este momento tendríamos que tener 21%. Imagínense, estamos muy atrasados. Vamos a hacer, con su permiso, un corte comercial y en breve retornamos. Continuamos conversando esta mañana en Telematutino 11 con el licenciado Isidoro Santana, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Licenciado, el tema es que todo el mundo quiere la reforma, pero todo el mundo dice, pero no a mí. Es decir, a mí que no me la apliquen, porque si no voy a salir del rango de competencia, si no será una competencia desleal con el tema de las importaciones. Eso será un frenazo para algunos sectores que están creciendo si le quitan algunos subsidios que tienen. El tema de los subsidios, ¿cómo usted cree que debe ser abordado en una nueva fiscalidad? Mira, todos los gobiernos subsidian en el mundo y eso es parte fundamental de la función de un Estado. De modo que el subsidio no es algo que sea esencialmente malo por naturaleza. Lo que pasa es que los subsidios tienen que responder a una cierta y exoneraciones racionalidad. También. Y aquí tenemos subsidios bastante irracionales y en parte el mayor y el más preocupante es el del área eléctrica. Pero hay otros también que se dispusieron por determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando la pandemia, pues se establecieron subsidios a una serie de productos alimenticios y algunos combustibles. Esos se han ido desmontando, pero algo queda. Ahora, la preocupación grande es el subsidio eléctrico, porque es que ese cuesta mucho dinero, es demasiado dinero. Y eso es parte de la racionalización del gasto público que hay que procurar. Pero eso implica que se definan tarifas eléctricas acorde con los costos de producirlo y de distribuirlo el servicio. Bueno, pero eso ahí hay muchas cosas. No se le puede pedir a la población que pague más por un servicio. Vamos a decir que no precario, porque ha mejorado mucho. Ya hay, la mayoría de los sectores son 24 horas, pero sí, también no se le puede pedir a la población que pague la ineficiencia de nóminas enormes en las EDES, de pérdidas enormes también en la distribución y la falta de contadores, la falta de eficiencia en el cobro. No se puede seguir castigando al que paga. Pero ahí volvemos al caso del huevo y la gallina. Si esperamos a que todo esté resuelto para comenzar a pagar, no lo vamos a pagar nunca. Y yo no creo que el Estado Dominicano esté en capacidad de resolver. Es verdad que por falta de decisión, por temor a reacción política de la gente, no se hacen cosas que tendrían que estarse haciendo, pero nada más hay que pensar en la cantidad de dinero que se necesitaría invertir adicional para comprar contadores, por ejemplo. Para comprar, ¿cómo se llama? Bueno, mejorar las redes en todas partes. Bueno, y eso como que, por lo menos la gente que trabaja en el área entiende que eso requiere tiempo y dinero. Pero bueno, algún día hay que empezar. El problema es que aquí vamos dejando las cosas, vamos posponiendo y no se resuelven. Ok, yo le preguntaba si se comenzó la discusión de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010, 2011, se aprueba 2012, al 2015 debió implementarse. Usted fue ministro de Economía 2016, 2019, corríjame. Sí, algo sí, ahí. 2000, sí. ¿Por qué en ese momento, por ejemplo, no se hizo, si ya eso era una necesidad del momento? Bueno, hacerla no es una decisión solamente del ministro de Economía,
es una decisión del Estado en general, y la gente muchas veces cree que el hecho de que una persona esté en un cargo del ministro tiene el poder para resolver todas las cosas, y eso no es así. Al interior del gobierno nunca hubo el acuerdo necesario para iniciar el proceso. ¿Y esos acuerdos no se llegan, licenciado, por el temor a la pérdida de simpatías políticas? En gran medida. ¿O al descontento o al desafecto de sectores empresariales que también se le pisará un callo? Es que todo ello viene mezclado. Normalmente, aunque algunas reformas sean convenientes y positivas y vayan a resolver problemas para los sectores, el primer impacto normalmente es negativo. El primer impacto es que hay que pisar callos. Y hay mucha gente que se opone y hay mucha gente que terminará ganando, pero hay otros que terminarán perdiendo con cualquier reforma. Y cuando un gobierno, primero, siente que todo está muy bien, que todo está estable y que podemos seguir resolviendo por medio de préstamos o de emisión de bonos. Y dejándole el problema al otro. Dejando ese problema así, mientras tanto. Y si además se aspira a ganar las próximas elecciones y a reelegirse, entonces va posponiendo la cosa, y eso es lo que hemos visto a lo largo de nuestra historia. Muchos entienden, licenciado, que se puede hacer una reforma, pero bajando los impuestos y aumentando las recaudaciones, es decir, tratando de lo que están evadiendo, lo que no están pagando el ITEVIS o lo que no están pagando los impuestos sobre las rentas. Si se hace un cobro efectivo y se reduce eso, ya con eso es suficiente. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración? Yo no. La verdad es que ciertamente en República Dominicana hay mucha evasión, todos lo sabemos. Nunca se llega a saber hasta qué grado. La gente le pone números y hay investigaciones que tratan de aproximarse. Pero como ocurre con todos los fenómenos subterráneos, con todos los fenómenos que se dan que no se ven de manera ilegal, que no se ven, pues son de muy difícil medición. Eso mismo ocurre con el tráfico de drogas y con cosas de ese tipo. Pero sí sabemos que hay mucha evasión. Ahora, para controlar la evasión también hay que reformar, porque uno de los mecanismos más usuales para evadir es valirse de las exenciones y exoneraciones. Cuando se establece que se le cobra impuesto a este sí y a este no, siempre la gente va a buscar la forma de colocarse del lado del que no. Siempre. Y encuentra la forma. Siempre la encuentra. Y si ayudaría a eso bajar los impuestos. Mira, yo no conozco. Yo soy un economista ya con muchas canas sobre la cabeza y tengo mucho tiempo investigando este tipo de cosas en el resto del mundo. Yo no conozco experiencias que digan que eso sea realmente así. Yo no voy a decir que un poco para complacer a la gente haya la posibilidad de bajar 1 punto o 2 puntos algún impuesto, como por ejemplo el ITEVIS, que seguramente se podría, y más porque hay muchos países que cobran una tasa más baja. Pero universal. Exacto, pero universal. Pero en general la mayoría de los impuestos en la República Dominicana no son más altos que lo normal. El impuesto sobre la renta dominicana es incluso más bajo que lo normal en otros países. Los impuestos selectivos al consumo, bueno, ahí hay una mezcla, hay algunos que son un poquito más altos, un poco más bajos, pero hay muchísimos artículos que podrían pagar impuestos selectivos al consumo y que no se pagan, que no pagan.
De modo que conseguir un alto grado de cumplimiento, controlar la evasión, tampoco se logra hacer si no hay reformas. Bueno, la reforma fiscal debe ser aparejada también con la reforma a la seguridad social. Bueno, ¿Debe venir junto eso o puede hacerse una cosa primero y otra después? yo no veo la posibilidad de separar una cosa de la otra. Es que, mira, en las estadísticas de los organismos internacionales, los pagos a la seguridad social están dentro de la estructura tributaria. ¿Y por qué razón? Porque son dos cosas intrínsecamente vinculadas. Normalmente hay una serie de servicios, bienes e infraestructura pública que se pagan con dinero de los recaudos normales que podríamos llamar, pero en la mayoría de los países una gran parte del servicio de salud, del servicio de pensiones y de alguna serie de servicios de bienestar social se financian con los pagos, con cotizaciones para la seguridad social. Y en consecuencia, como en este país necesitamos también reformar el sistema de pensiones y reformar el sistema de salud, yo no veo cómo se pueden separar esas cosas. Bueno, es muy ambicioso todos los temas que tocaría esa reforma a la reforma fiscal. Hay una información que hay un anteproyecto de reforma fiscal que prepara el Poder Ejecutivo para depositarlo en el Congreso Nacional, que contemplaría, por ejemplo, que las micro y pequeñas empresas dejen de pagar el anticipo al impuesto sobre la renta. Un tópico que incluso salió a relucir en la campaña. El tema del anticipo, que molesta tanto, ¿usted piensa que debe modificarse? Mira, yo pienso que probablemente eso no es un tema de política tributaria, eso es un problema de administración tributaria, de lo cual yo no soy muy dado a opinar porque no es mi área, ¿no? Pero el anticipo es un medio que se buscó para controlar la evasión, porque la administración tributaria entiende que agarrando una parte adelante, cuando venga a llegar al final del año ya tenemos seguridad de que una parte se consiguió y lo siguiente es apretar para que la parte restante pues se pague. Y ciertamente es algo extremadamente incómodo, molesto a todo el que, incluso porque toca incluso a gente que no está recibiendo el ingreso. Exacto. Que no está llevando a cabo la operación por la cual tendría que pagar el impuesto. Ajá. Eso hace que sea hasta injusto. Desde ese punto de vista, lo ideal pudiera ser que pudiéramos vivir en un sistema donde eso no existiera, sino que sencillamente cuando termine el periodo, pues la gente haga su declaración y haga su pago sin ningún anticipo. Ahora, probablemente la administración tributaria entienda que si hace eso, la evasión va a ser mayor. Y desde ese punto de vista, pues tendría sus razones para evitarlo, pero ojalá que pudiera eliminarse. Bueno, es muy ambicioso, hemos aprendido mucho con usted en esta mañana. Vamos a ver cómo se sigue dando esto que sabemos que no será de la noche a la mañana, decir que habrá oportunidad para que volvamos a encontrarnos, si usted nos da la oportunidad. Muchísimas gracias por su participación, licenciado Isidoro Santana. Vamos a una pausa y en breve regresamos con la recta final de Telematutino 11.